La idea fue crear un hombrecito cuyo lenguaje gestual fuera fácilmente comprendido por todos. Encontramos este que es el monumento a los judíos. Se trata de un campo inclinado de 19.000 metros cuadrados. Victoria es la diosa de los triunfos. Bueno, y aquí acabamos de llegar al Checkpoint Charlie. Los aliados trajeron otro y los rusos otros y en total completaron 20 tanques. Uno de los grandes mitos de Berlín es el Trabant. Se hacía así, en esa forma, como una especie de tubo para cuando las personas se tiraban a saltar, se resbalaran. ¿Es ficción o fue un beso real? ¿Quiénes fueron estos famosos hombres? Y algo muy tradicional y que llama mucho la atención en Berlín es un hombrecito con sombrero en los semáforos que cede el paso a los peatones en rojo con los brazos extendidos, pareciendo estar detenido, y en verde el hombrecito simula estar caminando. Es Ampelmann, que en dos colores constituye el pintoresco símbolo lumínico que invita a cruzar una calle o a esperar sobre la acera. La idea fue crear un hombrecito cuyo lenguaje gestual fuera fácilmente comprendido por todos. Desde 1973 se comenzaron a fabricar los semáforos con el hombrecito del sombrero y su figura se popularizó al extremo de utilizarse como el elemento pedagógico para la educación vial infantil. Y acá, muy cerca a la puerta de Brandenburgo, prácticamente a una cuadra, encontramos este que es el monumento a los judíos, al holocausto que ocurrió justo en este lugar. El monumento a los judíos es un monumento que recuerda en Berlín a los judíos víctimas del holocausto. Se trata de un campo inclinado de 19.000 metros cuadrados cubierto por una rejilla cuadrada en la que están situadas 2.711 estelas o losas de hormigón. Están diseñadas para producir una atmósfera incómoda y confusa. Definitivamente las ciudades hay que caminarlas, recorrerlas. Es la mejor manera de conocer una ciudad. El antiguo edificio de Reichstag es la sede del Parlamento alemán. Se trata de un edificio histórico con aspecto de templo clásico, coronado por una gran cúpula moderna por la que se puede transitar. Situado junto a la línea que marca el muro de Berlín, el Reichstag permaneció casi 29 años separado de la cercana puerta de Brandenburgo. La columna de la Victoria es uno de los símbolos distintivos de Berlín. El Asno de Oro, como se le conoce popularmente, se construyó entre 1864 y 1873. El motivo de su edificación fue la victoria de Rusia en la guerra germano-danesa de 1864. Con sus 8.3 metros de altura y sus 35 toneladas de peso, representa a Victoria con una corona de laurel, un águila y el símbolo de la cruz de hierro. Victoria es la diosa de los triunfos, según la mitología romana. Bueno, y aquí acabamos de llegar al Checkpoint Charlie, que es una recreación de lo que en su época fue el cruce fronterizo entre las dos Alemanias. La historia de acá de este Checkpoint Charlie, la que más se recuerda, fue el 22 de agosto de 1961, cuando miembros de las fuerzas aliadas quisieron atravesar esta línea fronteriza y pasar a la parte rusa. En ese momento se creó un estrés que las fuerzas aliadas de Estados Unidos enviaron un tanque en respaldo a ese soldado que quería atravesar esta parte fronteriza, y en respuesta la Unión Soviética también trajo otro tanque, y después los aliados trajeron otro y los rusos otros, y en total completaron 20 tanques, los cuales estuvieron 16 horas en un estrés de guerra impresionante, pero al final John F. Kennedy dialogó para que todo se calmara y se retiraron los tanques, y desde ese momento se creó una fiesta comunista. Uno de los grandes mitos de Berlín es el Trabant. Se puede ver en fotos, grafitis y convertido en piezas de coleccionistas. Ahora bien, ¿qué hace tan popular al Trabant? Trabant significa compañero de viaje, más popularmente conocido como Trabi.
Fue el automóvil comunista por excelencia, un pequeño vehículo de bajo coste que prácticamente poseía el monopolio automovilístico de la República Democrática Alemana. Con una carrocería fabricada en cartón y resina de Moscú y un motor de 2 cilindros, el Trabant se convirtió en un codiciado vehículo capaz de transportar a 4 adultos con su equipaje. Los habitantes de Berlín del Este tardaban varios años en conseguir su pequeño Trabant. En algunas ocasiones pasaban más de 10 años desde que se apuntaban en la lista de espera. El muro de Berlín fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Rodeaba y separaba la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal Alemana o Berlín del Oeste. Es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Este muro era denominado en la RDA como el muro de la protección antifascista. Bueno, y acá llegamos a otro tramo del muro y este es característico porque los artistas pueden venir a plasmar acá su arte. Esa parte característica allá arriba del muro que vemos se hacía así, en esa forma, como una especie de tubo para cuando las personas se tiraban a saltar se resbalaran y tenían que caer. Siempre que se habla de Berlín y del muro, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es el famoso mural El Beso. Y ahí nos invaden muchas preguntas. ¿Es ficción o fue un beso real? ¿Quiénes fueron estos famosos hombres? Y efectivamente tuvo lugar en 1979 y sus protagonistas fueron el líder soviético Leonid Brezhnev y el presidente de la República Democrática Alemana Erich Honecker. Como todos sabemos, tradiciones son tradiciones y estas varían en tiempo y en espacio. Y en aquel entonces los líderes de los estados socialistas tenían la tradición de mostrar esa fraternidad socialista llenando pactos, tratados, aniversarios o encuentros con otros líderes de esta manera. Alexanderplatz ha sido considerada el centro de Berlín, ya en la Edad Media, cuando era conocida como Oschenmarkt o Mercado del Buey, y que actualmente le llaman Alex los berlineses, continúa siendo uno de los principales puntos de reunión de la capital. En la plaza ajardinada de la parte oeste de la torre se pueden destacar 3 interesantes monumentos: la iglesia Marienkirche, construida en 1380, la fuente de Neptuno y el Ayuntamiento Rojo, que, aunque fue utilizado por el gobierno, el nombre proviene del color de su ladrillo. Desde Alexanderplatz parten las grandes avenidas construidas durante la época comunista. Merece la pena destacar la Karl Marx Allee, una amplia avenida en la que es posible apreciar la arquitectura soviética. Bueno, y desde acá, desde Alexanderplatz, donde vemos la torre de televisión, damos por terminado este recorrido en Berlín. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Gracias por ver el video. No olvides darle like si te gustó y hasta una próxima.